Hola, mi nombre es Luz Elena Vega y en esta oportunidad voy a hablar sobre uno de los trastornos del aprendizaje, como lo es la disgrafia. ¿Cómo podemos definir la disgrafia? Como uno de los trastornos que afecta al desarrollo y la adquisición de la habilidad escritora de las personas, provocando sobre todo dificultades en las escrituras libres, en los dictados y en el copiado de un texto ya escrito. Las personas que padecen disgrafia acostumbran a compartir una serie de características en su escritura. Veamos algunas de ellas. Letra difícil de entender, escritura en espejo, letras escritas como si fueran el reflejo de un espejo, es decir, al revés, espacios incorrectos o irregulares de las letras y palabras, o sea, palabras juntas o sílabas separadas, mala presentación, sucia y con marcas de haber borrado palabras para escribirlas de nuevo, letra irregular tanto en forma como en tamaño, letras mayúsculas y minúsculas usadas incorrectamente, mala postura corporal y manera incorrecta de coger el lápiz a la hora de escribir, escriben de manera lenta y torpe con errores, eliminación u omisión de letras, letras invertidas, confusión de letras, por ejemplo, cambiar una A por una E, inclinación de las letras, inclinación del renglón, dando lugar a un texto torcido, trazos gruesos y apretados fuerte o muy suave, casi sin dejar rastro de lo que se escribe. Cuando hablamos de tipos de disgrafia, podemos clasificarlas en dos grandes grupos, disgrafia adquirida y disgrafia evolutiva. La disgrafia adquirida consiste en dificultades en la escritura debida como consecuencia de una lesión cerebral en personas que ya sabían escribir. Por ejemplo, en personas que han sufrido un traumatismo en una zona determinada de la cabeza. La disgrafia evolutiva se da en personas que se encuentran en el proceso de aprendizaje de la escritura, ya que nunca antes habían aprendido a escribir. Generalmente se trata de niños hasta 7 años o en casos excepcionales en personas analfabetas. Dentro de la disgrafia adquirida encontramos la disgrafia adquirida central. Esta se divide en tres grandes grupos también: la fonológica, superficial y profunda. La disgrafia adquirida fonológica dice que si se altera el mecanismo de conversión fonema-grafema, el sujeto solo podrá utilizar la vía ortográfica o directa de acceso al léxico, por lo que se verá incapacitado para escribir pseudopalabras. Tendrá dificultades para escribir palabras largas e infrecuentes. Cometerá numerosos errores derivativos y errores en las palabras fusión. Por ejemplo, para escribir coche, escribirá toche. Para escribir camello, escribirá damello. En la disgrafia adquirida superficial, cuando se altera la ruta visual ortográfica o directa, el afectado solo puede utilizar la ruta fonológica, por lo que tendrá dificultades para recuperar el patrón ortográfico de las palabras almacenadas en el léxico ortográfico. Por lo tanto, tendrá numerosos errores de ortografía, dificultades para las palabras irregulares, homófonas y poligráficas. Por ejemplo, para escribir zanahoria, vemos que lo escriben correctamente con la letra S, no con la Z, y omite la H. Para escribir almohada, omite la letra H. Escribir vaca, no la escribe con B chica, sino con B larga. Entonces se verá reflejado mucho la mala ortografía. En la disgrafia adquirida profunda, este tipo de disgrafia se da cuenta que se ven afectadas las dos rutas anteriores, tanto la visual como la fonológica, y se caracteriza porque se cometen errores semánticos. Por ejemplo, sustituye fútbol por baloncesto, dando lugar a una sustitución de palabras que conforman parte de un mismo campo semántico, en este caso el deporte. Además, se presentan dificultades para escribir una palabra dictada por otra persona, aunque se conozca su significado. Vamos a explicar la disgrafia fonológica superficial y profunda a través de la ruta fonológica. Como habíamos dicho anteriormente,
La disgrafia adquirida fonológica es cuando se altera el mecanismo de conversión de fonema a grafema, es decir, cuando se altera el análisis visual, esta ruta, cuando se altera la conversión de grafemas, almacén de fonemas. Esta ruta, cuando se altera esta ruta para llegar al sistema semántico, entonces se utiliza la ruta del léxico visual. Este en el caso de la disgrafia adquirida fonológica. Lo contrario de la disgrafia adquirida superficial es cuando se altera la ruta visual ortográfica, es decir, cuando se altera esta, entonces se toma esta ruta, la ruta de conversión de grafemas fonemas. Es lo contrario. Y la disgrafia adquirida profunda es cuando se alteran, cuando hay alteración de las dos rutas, ya sea la visual y fonética. Entonces vemos cuando se alteran las dos rutas va a haber un poco de problema aquí en el sistema semántico. Dentro de la disgrafia adquirida también encontramos la disgrafia adquirida periférica, que esta disgrafia nos dice que conlleva trastornos motores, por lo que el afectado no tiene dificultades para acceder al léxico. En cambio, sí tiene dificultades para acceder al almacén de los patrones motores gráficos y para ejecutar los procesos motores implicados en la escritura. Como podemos ver en la presentación, observamos una escritura con dificultades motoras. Dentro de la disgrafia evolutiva podemos diferenciar tres tipos de disgrafias: la disgrafia evolutiva fonológica, la disgrafia evolutiva superficial y la disgrafia evolutiva mixta. Dentro de la disgrafia evolutiva fonológica y disgrafia evolutiva superficial, las personas que padecen estas disgrafias, ya sea fonológica o superficial, acostumbran a presentar las mismas dificultades de las personas que padecen una disgrafia adquirida fonológica o superficial, aunque se diferencian ya que en las evolutivas se trata de un proceso natural de aprendizaje y en las adquiridas se trata de personas que antes de sufrir una lesión cerebral ya sabían escribir. Es lo único que identifica estos dos tipos de disgrafia, la adquirida con la evolutiva. Hablemos de la disgrafia evolutiva mixta. A diferencia de la disgrafia adquirida profunda, en la disgrafia evolutiva mixta no se dan errores semánticos. Habíamos dicho anteriormente que en la disgrafia adquirida profunda se veían afectados las dos rutas, por lo tanto el sistema semántico también se vería afectado. En este caso, en la disgrafia evolutiva mixta no sucede lo mismo. Aunque se vean afectadas las dos rutas, no se va a ver afectado el sistema semántico. La disgrafia mixta es la más frecuente dentro de las disgrafias evolutivas, ya que las dificultades que se dan en una de las rutas, ya sea visual o fonológica, como consecuencia dificulta el desarrollo de la otra ruta. Cuando hablamos de las causas de las disgrafias, encontramos las causas neurológicas, que sin tener que ver con una enfermedad neural grave, hay ocasiones en las que la disgrafia se produce como consecuencia de un déficit neural que impide ordenar la información y por lo tanto dificulta la tarea de ponerla por escrito. También encontramos las causas psicomotrices, que dicen que los niños que no desarrollan estas habilidades al mismo tiempo, cuando hay una alteración y no se coordinan bien los movimientos del brazo y de la mano, pueden desarrollarse problemas como dificultades para escribir. Se caracterizan también por tener una escritura más lenta, entre otras. Dificultades en las habilidades visoperceptivas, los problemas para identificar aquello que se ve. Por ejemplo, dificultades para interpretar qué es una pelota cuando la persona la tiene delante o la ve en una fotografía. Y la coordinación visomotriz, unas dificultades en las habilidades de coordinar el movimiento del cuerpo con la visión. Finalizamos hablando sobre algunas funciones cognitivas que se involucran en la expresión escrita.
La primera es la percepción y la comprensión por parte del cerebro del mensaje al ser escrito. En esta se vincula la corteza cerebral auditiva primaria de ambos hemisferios y la corteza temporal asociativa del hemisferio izquierdo. Lo podemos observar aquí en la presentación, la corteza auditiva primaria y la corteza temporal asociativa. Para la comprensión de mensajes visuales se estructuran las áreas occipitales, visuales primarias y visuales asociativas específicas. La podemos observar acá en la región occipital. Podemos observar la corteza occipital asociativa y la corteza occipital primaria. La transcodificación del mensaje, que es la más difícil de estructurar y se relaciona allí con las dos regiones de la corteza asociativa que ocupa la confluencia en temporo-parieto-occipital izquierda, es decir, que involucra las tres regiones, la región temporal, la región parietal y la región occipital. Por eso es la más difícil de ubicar, por lo que ocupa las tres regiones de las cortezas.